Saludos cordiales, queridos oyentes que estás del otro lado. Gracias por ser parte de este programa que es Caminamos Contigo. 22 de febrero, donde tenemos la oportunidad de poder compartir un programa más. Gracias por estar siempre ahí del otro lado. Como siempre mencionamos, este programa de Caminamos Contigo es elaborado por el Departamento de Consejería, donde con los compañeros siempre tratamos de reunir, pensar un poco los recorridos que hacemos y de los temas relevantes así que se presentan en los viajes, en las visitas que hacemos, en las visitas que recibimos acá en la oficina, y de acuerdo a eso nos ponemos a disposición de poder planear cada tema, cada programa todos los sábados para que vos que estás ahí del otro lado puedas disfrutar de esa manera, recibir algo de la palabra de Dios y también crecer en tu fe, crecer en lo personal y también saber que tenés ahí alguien que te apoya y saber que ahí del otro lado hay personas que se interesan por tu bienestar familiar, bienestar personal y en cuanto a lo espiritual también. Quien les habla acá, Milciades Román, formo parte del equipo de consejería. Ustedes saben que pueden siempre tener la confianza de acercarse, siempre acá en el departamento de consejería. También tenemos en la oficina un número donde pueden contactarse. Si por ahí conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, si está pasando por una crisis y quizás le falta un poco de consejo, ayuda o guía, saben que pueden confiar y escribir al 0984 777 707. Ahí es donde puedes escribir tu mensaje, mandar audio, pedir ayuda, y tenemos ahí personas que puedan estar apoyándote, recibiendo tu pedido y guiándote también a una solución o a algo para que puedas encontrar un camino a la situación en que estás pasando. También siempre ofrecemos ahora, gracias a la tecnología, está avanzando mucho, también tenemos ya la posibilidad de que nos puedan ver a través de nuestras redes sociales, en Facebook o en YouTube, donde pueden tomarse el tiempo de entrar y ver quiénes son los que están hablando, quiénes son los que están ahí detrás del micrófono o delante del micrófono, ahí para que puedas saber y conocer a las personas a quienes están viendo, ¿verdad? Así que te invitamos también si por ahí hoy no puedes ver o no puedes estar para escuchar el programa, también los días domingos a las 8 de la noche se da el tiempo de poder repetir el programa, y ahí puedes tomarte el tiempo, sentarte ahí con la familia o ahí en el lugar donde estás, puedas también disfrutar de lo que fue el programa de hoy sábados la mañana, ¿verdad? Y de esta manera también quiero agradecer por el apoyo acá a Matías, que está en la parte de grabaciones, a Ruth, que está en la parte de la consola, que nos apoyan. Hoy estamos acá un equipazo, ¿verdad? Para poder darte este espacio y ser parte de tu día en esta mañana. Bueno, si hablamos un poco de lo que es el tema de hoy, ustedes saben que cada sábado tratamos de tener un invitado o también con nosotros como equipo, estar presente, compartir con ustedes los temas que preparamos. Y hoy nos toca hablar de un tema que lo titulamos "Cuando lo imposible se vuelve posible". Y para eso tenemos como invitado a nuestro compañero Enrique, ya que ya está acá preparadísimo para saludar y también enriquecernos con lo que es su tema hoy, ¿verdad? Cuando lo imposible se vuelve posible. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás en esta mañana? Bien, muy bien, y vamos a hacer lo posible hoy en este programa. Realmente estaba pensando desde ayer, seguramente mucha gente viendo eso en las redes, el flyer seguramente habrá avanzado y de qué se va a tratar eso, cómo es eso de imposible se vuelve posible, y tal vez muchos piensan en sus propios imposibles. En realidad ese tema surgió hace tiempo atrás en un campamento de jóvenes. Entonces habíamos pensado en eso, de que esto se podría tratar hoy aquí también.
Sí, como siempre, en cada título tratamos de que la gente se pueda preguntar de qué se trata o que la gente pueda tener un tiempo de poder pensar de qué será que se va a hablar. Y como ya mencionaste, el título ya lo dice claramente, cuando lo imposible se vuelve posible. Cuando tocamos este título, escuchamos este título, ¿podías, Enrique, explicarnos un poco a qué se refiere este tema para que podamos así abrir un poco nuestra mente y tratar de entender qué es lo que Dios tiene para nosotros preparado hoy? Sí, con mucho gusto, Misias y audiencia. Realmente este tema de que cuando lo imposible se vuelve posible, se trata de que en nuestras vidas muchas veces estamos ante una situación donde parece que se acabó o para ahí no se puede más. La persona llega al consultorio, necesita una salida, no sabe qué hacer. Dice, bueno, esa montaña es muy grande, no la voy a poder mover. Hice todo lo posible, pero lo que queremos hoy también ver que esto sí es posible cuando nosotros buscamos la ayuda correcta, cuando buscamos esa ayuda donde realmente está el poder para hacerlo lo posible. Lo llamaremos hoy imposible a las situaciones que hay que resolver, que no se puede según nuestro pensamiento, pero que aunque nosotros muchas veces llegamos a ese punto donde decimos que es un imposible, cuando acudimos a Dios, esto cambia. Dios, para Él, no hay nada que es imposible. Estuve pensando en esos días justamente cuando vi los videos ahí de la línea 32. Hace poco camioncitos con 5.000, 10.000 litros de agua queriendo saciar a la vaca, lo que sea, o a la gente incluso. Era imposible regar ese campo. Y cuando Dios se interpone ahí, en unas horas por esa ruta se ve solamente agua y monte, o sea, ni la tierra se ve más. Entonces ahí vemos el poder y estuve mucho pensando en esos días cómo Dios resolvió tantas situaciones con la lluvia en esos días. Y ahí es justamente cuando Él interviene, no hay imposibles. Y tal vez es importante también mencionar que hoy lo que vamos a tener en cuenta bastante es un personaje bíblico que era una persona como tú y yo, una persona normal, pero era una persona por un lado diferente por la situación que él vivía. Él realmente, para él no había imposibles porque él vivía en un contacto constante con Dios. Y ese es el apóstol Pablo. Pablo, en este caso, parecía que para él no era imposible y él muchas veces convirtió la situación difícil de él en una bendición, lo veía diferente, su mentalidad era diferente y queremos a la larga de esa historia de él enfocarnos especialmente en la carta a los Filipenses, que fue escrito por él, ¿verdad? Él escribió varias cartas, pero es una carta muy especial que tenemos en la palabra de Dios, donde él tiró varias frases que hasta hoy día se usa muchísimo. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo he aprendido a vivir con casi nada o con nada y después he aprendido a vivir con abundancia. O sea, hay tantas frases que él deja en esa carta que realmente mucho se usa y eso es lo que queremos analizar hoy. Ahora, Michas, ¿qué tal si será que la gente puede también escribir en ese programa y decir, bueno, yo tengo una cosa difícil? Sí, justamente queremos aprovechar, ya que mencionaste ahí, aprovechar a invitarle a cada oyente que está ahí del otro lado. Si tenés una situación que quizás decís que es algo imposible de solucionar o imposible de encontrar un camino a la solución de este problema, puedes compartir con nosotros, quizás podamos tener como motivos de oración también, o si quieres que compartamos acá y mencionar para que otros oyentes puedan escuchar
y de esa manera también enriquecerse con lo que Dios puede hacer o con lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Así que quizás puedo mencionar un poco más, una vez más también el número donde pueden enviar su mensaje, 0984-777-707. Ahí vamos a estar recibiendo los mensajes. Si quieres compartirnos una situación en específico que querés que los demás oyentes escuchen, y también incluso si de hecho pensaste en una situación que creíste al principio que era algo imposible y después Dios te llevó a un camino para solucionar eso, puedes también compartir para que podamos acá aprender todos juntos uno del otro y de esa manera también enriquecernos como mencioné, ¿verdad? Y acá sí, quizás para aportar un poco más a lo que mencionaste la vida de Pablo ahí como una persona que yo diría, humanamente pensando en la situación en que se encuentra, que era en la cárcel, ¿verdad? Preso, cómo una persona puede, cómo de una persona tener puede esa salir actitud, tantas frases así como positivas, en el sentido de tener en todo el tiempo presente a Dios y a Cristo en su vida, ¿verdad? Porque en la manera en que él expresa esas frases, para mí vivir es en Cristo, vivir es en Cristo, o morir es ganancia. Así frases que usamos mucho. Que usa él mucho en su carta, y de esa manera también uno puede pensar o llega a la conclusión de que a veces nos cuesta, parece, ver como una oportunidad de crecer en esa situación que se nos presenta. Siempre lo vemos como un obstáculo para avanzar. Nos quedamos en esa situación, nos estancamos y decimos, yo no puedo encontrar una solución. Entonces, incluso muchos usan la palabra castigo. Muchos usan palabra castigo en esa situación. Dios me está castigando por esa situación. Pero si vemos la vida de Pablo, por ejemplo, como él no vio como un obstáculo a que la palabra de Dios sea predicado, sino que usó esa situación en que estaba y habló de la palabra de Dios. Incluso muchos convertidos, ¿verdad? En ese lugar donde él estaba. Y eso nos lleva a pensar que Dios muchas veces puede usar esas situaciones para mostrar primeramente o manifestar su gloria, ¿verdad? Con quién es Él y la manera en que Él obra en la vida de una persona. Así es, Michas, y cuando alguien piensa en su situación tal vez económica, he escuchado mucho últimamente, bueno, con esa sequía, gente se metieron en deudas pensando que con la chacra iban a sacar todo y después esto iba a resolver. Están endeudados hasta no poder más. Tal vez otros están en un problema familiar, hijos desobedientes, familia lo que no se une más. Otros puede ser que es matrimonial, una relación de noviazgo, o puede ser en la relación del trabajo, que te echaron del trabajo, o tu relación con el jefe, o puede ser también el problema de adicciones. ¿Cuánta gente están con adicciones que es un imposible, no pueden dejar más, sea esto fumar, tomar, pornografía, algún otro vicio, lo que están drogas, están en esos imposibles. Entonces queremos justamente al final del programa, cuando llegamos al final, haber dado algunos consejos cómo se puede salir de eso, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del apóstol Pablo, queremos para ubicarnos bien en la situación de aquel momento. Pablo, para fundar la iglesia en Filipo, que era Filipo, era una ciudad romana, donde vivían muchos exmilitares o militares jubilados con sus familias. Era una ciudad de bastante dinero, también de mucha gente, comercial, pero también los mismos cristianos, muchos de ellos no eran de mucho dinero. Pablo lo dice en su carta, que ellos dieron igual aunque no podían dar. Entonces, ahora, en esta situación, cuando Pablo escribe a los filipenses, a su iglesia que él había fundado, él estaba en la cárcel de Roma. Ahora, ¿cómo se fundó esa iglesia? Pensando, hay un imposible. Cuando en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo
y Silas, su acompañante, estaban en esta ciudad predicando, porque ellos estaban ahí, alguien de Macedonia, de esa zona, les llamó en un sueño, y Pablo cruzó el mar ahí, llegó a ese lugar que es Europa, parte de Europa. Entonces ahí hubo la primer convertida, era una mujer, la primer convertida en Europa, aquella vez. Entonces, cuando Pablo estaba predicando, la gente empezaban a escuchar, empezaban a entregarse a Cristo. Una chica que era endemoniada le seguía y le gritaba. Entonces un día Pablo se le terminó la paciencia y se dio la vuelta y le echó el demonio. Pero era una chica que daba mucho dinero a los hombres ricos ahí. Entonces, por supuesto, se enojaron porque terminó su negocio. Y por esa razón le agarraron a Pablo y a Silas, le golpearon fuertemente, realmente dejaron con heridas, les metieron en la cárcel. Y ahí ya era imposible. Pablo hubiera podido pensar, bueno, yo hice el bien, Señor, ¿qué pasa? Yo prediqué tu palabra, te fui obediente y ahora no me cuidaste porque tengo que llegar aquí a la cárcel. Y era en el fondo de la cárcel, y no solamente estaba en la cárcel, sino ellos estaban encadenados, porque ese era otro tema. Encadenados, estaban ahí en la cárcel, y en ese momento, en vez de quejarse, en vez de culparle incluso tal vez a Dios, que muchas veces es nuestra tendencia, ¿qué hace él? Él y su compañero Silas. Dice la Biblia que a medianoche ellos empezaron a cantar, empezaron a alabar a Dios y orar a Dios, y dice de tal manera, o sea, no era ningún secreto para ellos, sino con voz fuerte, porque los otros le oyeron. Los que estaban también con ellos encarcelados estaban escuchando y habrán pensado, ¿y esa gente de dónde viene? ¿Cómo que pueden ellos cantar? Están heridos con ese dolor de heridas a medianoche, oscuro. ¿Y cómo ellos pueden cantar? ¿Cómo ellos pueden alabar a Dios? Pero ellos lo hicieron. Entonces, como dijo un extranjero que una vez vino y dio una charla, nunca me olvido de eso, era en un campamento de jóvenes, dijo, Pablo y Silas, por lo visto, eran muy buenos cantantes, y ellos empezaron a cantar, empezaron a alabar a Dios, y Dios en el cielo empezó a escuchar. Entonces él, como la tierra es el estrado de los pies de Dios, entonces él empezó a levantar su pie, empezó a bailar, y ahí sabemos que hubo un terremoto, porque cuando Dios pisa la tierra, ahí se mueve algo. Entonces hubo un terremoto ahí, y este terremoto hizo de este imposible, le hizo imposible, le sacó de la cárcel, las cadenas cayeron, algo humanamente imposible, las puertas se abrieron, también era un imposible, los presos de repente estaban libres. Y ahora sabemos que ahí el carcelero, él estaba como para quitarse la vida, porque para él significaba que iba a morir si los presos salgan todos, si escapan. Pero Pablo se da cuenta de eso y dice, no, por favor, acá estamos todos, nadie salió, nadie corrió de aquí. Ahí tenemos la primera conversión de un hombre, lo que se nos menciona, que es el carcelero. Él se arrodilla y dice, cuando él vio todo eso, él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí está la famosa frase del apóstol Pablo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, ¿verdad? Entonces hay una conversión. Entonces la situación, lo imposible que estaba viviendo Pablo, humanamente mirando, hizo que este carcelero escuchara el evangelio, que él se convirtiera, ¿verdad? Entonces a medianoche, alabando ahí a Dios, eso cambió todo. Y esa es muchas veces la situación nuestra, querido oyente, que nosotros cuando estamos ante un imposible, estamos muy pronto para quejarnos, para decir, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Pablo, por lo visto, siempre él estaba mirando cada situación a la cual él enfrentaba como algo positivo. O sea, acá me meten en la cárcel, es por algo. Y él incluso en una ocasión menciona cómo estaba en esa situación ahí en la cárcel. Y ahora nuevamente, cuando él es mucho más tarde, cuando ahora ya tenía cierta edad, escribe a esta iglesia que él aquella vez fundó,
Y ahí nos vamos más a su carta de Filipenses. Y él no quejándose, pero está dando a entender en el primer capítulo, dice, menciona 4 palabras claves, dando a entender en qué situación se encontraba al escribir la carta. Dice, mis prisiones, o sea, dice que mi prisión, está preso, por un lado. No solamente está preso, sino dice, estoy en cadenas. Significa que en la cárcel, o sea, le aseguraron bien a este hombre, le pusieron preso, pero también le pusieron cadenas. Habla de sufrimiento, o sea, estaba sufriendo. Inclusive usa una palabra que siempre me llamó ahí la atención, angustias. O sea, estaba él en angustias, pero en toda esa carta, es la única vez que él menciona esto, pero no como queja. En toda la carta eso no se nota, sino más bien Pablo habla mucho más de lo positivo, de anima a la alegría. En esta carta es interesante, él menciona la palabra alégrense, alegría, gozo. Esa palabra usa por lo menos 16 veces en una carta de 4 capítulos. Algo impresionante, como un hombre que estaba preso, en cadenas, sufriendo, en angustias, podía usar tantas veces la palabra, señores, alégrense, estén contentos. Y nosotros estaríamos de una persona así esperando. Yo a veces pienso, si yo hubiera sido Pablo en ese momento, hermanos, únanse, ayunen, oren para que yo salga de ese lugar. Pero él no. Él inclusive está dando a entender y dice, mis prisiones han sido para el bien, para que el evangelio hasta llegue al rey, porque gracias a eso el rey le escuchaba y los presos le escuchaban. Él siempre estaba con esa intención de llevar el mensaje a los demás. Ahora, hay otro ejemplo que no es de Filipenses, pero que siempre me ha llamado muchísima la atención en cuanto a los imposibles. Eso quiero compartir porque siempre he pensado en eso, que son la alimentación, ese es el Señor Jesús, son la alimentación de los 5,000 y de los 4,000. Primero nos relata la Biblia que Jesús estaba en una situación, estaban predicando, y de repente los discípulos dicen, mira, Señor, acá no hay despensa, acá no hay supermercado, acá no hay nada para comprar, y la gente ya está cansada y es una multitud, ¿y por qué no le largas para que se vayan a las aldeas, para que compren su comida? Jesús le mira a sus discípulos y dice, ¿y por qué ustedes no le dan de comer? Y ahí entiendo totalmente a los discípulos, ¿verdad? Como que la Biblia habla ahí de 5,000 contando solamente los hombres. Y los judíos tenían ese sistema de contaban solamente los hombres y a partir de los 12 años. Si vamos a hacer una multiplicación mínima, habrán estado por lo menos 15 a 20,000, ¿verdad? Personas. Y esa cantidad de gente, y ahora darle de comer. Entonces los discípulos dicen, no, es imposible, ni siquiera hay nada para comprar, nuestra plata no va a alcanzar. Ahí totalmente entiendo a los discípulos, pero sabemos ahí la historia cómo pasó, que solamente tenían 2 pescados y 5 panes. Y hay una clave, querido oyente, que necesitamos entender. Jesús le pregunta a ellos, ¿qué tienen? ¿Cuántas veces tenemos en nuestra mente, en nuestra mano algo, lo que podemos usar? No es que cuando hay un imposible Dios va a resolver todo. Lo que podemos hacer nosotros, tenemos que hacer. No es que, hace poco escuché una persona que había dicho que hay que orar y hay que leer la Biblia y hay que ir a la iglesia y no hace falta ni trabajar, Dios te va a proveer. O sea, esa es una persona que no leyó todavía la Biblia, ¿verdad? Porque Dios siempre da a entender que lo que tengo yo, lo que yo puedo hacer, tengo que hacer. Incluso nos tila de perezosos y tenemos que mirar las hormigas, cómo trabajan. O sea, lo que yo puedo hacer, yo tengo que hacer, pero hay cosas que yo no puedo hacer. Eso sí, lo comentamos al Señor de señores para que Él lo haga. Por ejemplo, Pablo preso, él no podía sacar sus cadenas, él no podía salir de la cárcel. Esa angustia, ese sufrimiento, él no podía terminar ahí, pero lo que él podía es predicar y alabar, y eso es lo que hizo. Bueno, volviendo a nuestro caso, 5,000, contando solamente los hombres, fue ahí la alimentación, todo bien. Pero ahí quiero leer la otra parte, lo que encontramos en Mateo 15, 32.
Nuevamente se encuentran, la Biblia no da a entender cuánto tiempo después, pero era más tarde, se encuentran con una situación muy similar. Y dice en Mateo 15:32, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión. Antes eran los discípulos los que sentían compasión, ahora Él siente compasión. Dice, siento compasión de despedirles sin comer, no sea que se desmayen por el camino. Los discípulos objetaron, ¿dónde podríamos conseguir en este lugar despoblado, porque no hay para comprar, suficiente pan para dar de comer a toda esa multitud? Y ahí nuevamente viene la misma pregunta que hizo en el caso de los 5,000. Dice, ¿cuántos panes tienen? O sea, ¿qué tienen ustedes? Eso le pregunta a Jesús. Y hay la pregunta tan pesimista de los discípulos. Por ejemplo, dicen, tenemos 7 panes, que era incluso más que antes, ¿verdad? Y dice, y unos pocos pescaditos. O sea, ni siquiera eran surubí, ni pacú, sino piraí, hay un tareí tal vez, o un mandeí. Pescaditos, dice, lo achican. Y yo estaba pensando siempre en esa historia y pienso, Pedro, por ejemplo, Pedro, que siempre era agresivo con su forma de ser y con sus palabras, ¿por qué no se acordó ni uno solo de los 12 diciendo, Señor, nos acordamos de la vez pasada, nos acordamos de, mira lo que hiciste aquella vez, había más gente incluso, ¿y por qué no repetimos? Vos podés, Señor, mira, ay, cómo disfrutamos, todavía me acuerdo, nunca voy a olvidarme de 2 panes, o sea, 2 pescados y 5 panes, se sació toda una multitud. Vamos a repetir, Señor, eso. Nadie se acordó, sino estaban nuevamente en la misma situación, diciendo, vaya yapota, ¿qué podemos hacer? No, es imposible. Tenían de nuevo un imposible. El primer imposible, totalmente de acuerdo que humanamente era imposible, pero ya lo habían pasado con el Señor, ya lo habían experimentado. ¿Por qué no se acordaron? Nadie se acordó de que el Señor resolvió eso. Además, Él hizo aquí la misma pregunta, ¿qué tienen? ¿Cuántos panes tienen? Entonces, tal vez diciendo, recuérdense lo que ya hice. Pero ¿será que nosotros no somos muchas veces así también? Hemos vivido un momento donde Dios resolvió nuestro problema en la forma sobrenatural. Nuevamente nos encontramos en una situación y nos olvidamos de aquella vez. Por eso queremos hablar más adelante también. ¿Qué tal está nuestra situación con el Señor? ¿Cómo es nuestra relación con esa fuente, con Dios, para que podemos decir, sí, Señor, aquella vez hiciste? ¿Y cómo lo vas a poder hacer ahora? Aquella vez estuve tan aprieto, y yo quiero confesar una cosa que hice una vez en la consejería. Hace muchos años atrás, vino una persona con una situación realmente complicada, y llorando, y me dijo, pastor, decime algo, ayúdame. Y sabe que, Milchas, yo viendo esa situación, yo en ese momento le dije, inclusive eso era a las 3 de la madrugada, me sacó del sueño. Le dije, mira, que yo no sé qué hacer. Esta situación era un imposible, pero Dios fue resolviendo eso. Y años más tarde, esa misma persona me dolió, porque me dijo, pastor, aquella vez, cuando yo vine junto a vos, nunca voy a olvidarme esa frase que me dijiste. Vos era la única persona que me podría ayudar, guiar en eso, y me dijiste, yo no sé qué hacer. O sea, realmente yo fallé ahí, ¿verdad? Entonces, y él dijo, la situación era muy complicada, pero esa frase que escuché de mi pastor me dolió mucho más. Entonces, yo ahora, pensando en eso, todos muchas veces nos olvidamos por completo lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, y tal vez esto es el problema, que somos tan cortos a veces,
porque nuestra relación con el Señor no es tan buena, porque tal vez estamos alejados de Dios y por eso nos olvidamos. Así es, Enrique, y me llama nomás la atención en esa parte que mencionaste en cuanto a la alimentación de los 5,000. La pregunta que Jesús les hace, ¿qué tienen? Y pareciera ser también, yo lo veo así, no sé si puede sonar como que estoy queriendo forzar un pasaje o algo así, pero el milagro todavía no ocurrió ahí. Y una vez que ellos dieron a Jesús o pusieron a disposición eso que tenían, ahí Jesús hizo ese milagro, ¿verdad? Sí. Y me lleva nomás a pensar en una situación de una persona o en nuestra situación personal así. Pareciera ser que Dios nos pregunta, ¿qué tenés? Sí. ¿Qué querés que haga por vos? Así lo mismo en algunas situaciones que escuchamos también en la Biblia, ¿verdad? Que Jesús le pregunta. Y pareciera ser que Dios espera que nosotros le demos lo que tenemos, ¿verdad? O por más que sea poco o refiriéndonos a una situación específica, parece ser que Dios espera que nosotros le entreguemos eso para que Él pueda obrar en nuestra vida. Más allá si hablamos de una situación específica o milagros así en nuestras vidas, creo que Dios, para que Dios haga algo imposible, obviamente en su soberanía Él puede hacer lo que Él quiera, pero sí, porque Él podría haber hecho sin preguntarle, pero Él parece que le da la oportunidad al ser humano a que le dé esa confianza o que diga, vos podés hacer, o que confíe plenamente y que no piense así, podemos usar esa frase humanamente, así decir que es algo imposible, porque no estaban teniendo en cuenta quién era Jesús ahí, que Él era el Hijo de Dios y que Él sí podía hacer un milagro ahí, ¿verdad? Y me lleva a pensar eso, que una vez que nosotros disponemos en las manos de Dios eso que tenemos, las situaciones que estamos, ahí es donde Dios empieza a orar y a trabajar en nuestra vida y a mostrarnos el camino que podemos caminar, ¿verdad? Y mencionaste algo también que me pareció muy interesante en cuanto a entregarle así a Dios, o cuántas veces que nosotros le entregamos a Dios una situación, Él hace un milagro y después volvemos a pasar por otra situación y nos olvidamos de lo que Él hizo, ¿verdad? Y de nuevo empezamos a buscar primero nosotros querer solucionar nuestro problema, y cuando ya no hay caso parece que ahí queremos acercarnos a Dios. Y en este caso podemos ver cómo los discípulos, querían solucionar, tenemos tantos panes y tantos peces, no vamos a poder, ¿verdad? Y ni tuvieron en cuenta lo que Jesús le dijo. Entonces me lleva a pensar de esa manera, ¿verdad? Que cuántas veces ya Dios hace milagros, hizo un milagro en nuestra vida, nos sacó de una experiencia que fue difícil para nosotros, una situación, ahora nos pone y se presenta otra situación y pareciera ser que ni ahí que recordamos lo que Él hizo, ¿verdad? Sí, y ahí estás hablando de algo, Mesías, que realmente al ser humano le cuesta, que es soltar. Sí. Por ejemplo, ese incluso dice la primera vez que era un mitaí que tenía eso, un mitaí que se ocupó de su cena, ¿verdad? O de su almuerzo. Es raro que no comió todavía eso. Entonces, tenía algo y él podría haber pensado, pero ese es para mí, y si lo suelto y si no funciona, entonces ¿qué pasa? Y yo me quedo también con nada, ¿verdad? Entonces eso creo que es el mayor problema de nosotros los seres humanos, que muchas veces no abrimos nuestra mente, no tenemos esa confianza de soltar, bueno, voy a soltar, porque este mitaí tenía que soltar algo, perder algo para ganar. Entonces, pero esto nos falta muchas veces como seres humanos. Vemos muy de cerca nomás, no alzamos la vista, sino miramos acá nomás, eso yo tengo y con eso nomás yo puedo trabajar y eso no me da para 5,000 ni mucho menos para 20,000 como había, ¿verdad? Entonces, soltar, lo que está mencionando es el deber nuestro de soltar de lo que tenemos, entregar, no solamente soltar, sino entregar en manos de alguien que puede, ¿verdad? Sí. Entonces podríamos concluir que tal vez nuestro imposible, como lo llamaste, no sea muchas veces la falta de recursos, sino falta de entrega, de soltar, de dejar que Dios sea el que solucione o que nos guíe a nosotros a encontrar una respuesta o una solución a nuestros problemas, ¿verdad?
Así mismo. Y bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un tema musical con la compañera Ruth? Si puede, después volvemos con la siguiente pregunta y para poder seguir hablando. Y hacemos recordar, tal vez haya un oyente que entró ahora y hacemos recordar que ellos pueden escribir al programa. Así es, podemos dar ese espacio a los oyentes para animar a los oyentes a compartir con nosotros una situación que quizás fue difícil para esa persona o lo ve como imposible encontrar una solución, para que juntos podamos nosotros también opinar o encontrar y entregarle eso después en la parte final a Dios, ¿verdad? Así que nos vamos con un tema musical ahora. Estamos de vuelta nuevamente a lo que es nuestro programa, nuestro tema de hoy, cuando lo imposible se vuelve posible. Estuvimos hablando en la primera parte un poco la vida de Pablo, cómo era su situación y cómo Dios en medio de esa situación manifestó un poco la manera en que Él puede obrar en la vida de una persona o a través de una persona, y de esa manera también para hacer posible lo que nosotros como humanamente pensando así, podríamos decir que es algo que no se puede lograr, no se puede encontrar un camino o es algo imposible. Entonces ahí es donde Dios aparece y nos muestra que con Él sí es posible, ¿verdad? Y esto, con el compañero Enrique acá estuvimos hablando, nos lleva a pensar un poco en lo que es una segunda pregunta que podría ser, si nosotros vemos, ya estuvimos hablando de una situación que nos lleva a ver como algo imposible de encontrar solución. Ahora, una vez que vemos que Dios puede obrar ahí a través de eso, ¿cómo nosotros podemos ver entonces nuestros problemas o los problemas que tenemos como una oportunidad para nuestra vida diaria? Enrique. Muchas veces cuando nos metemos en un problema pensamos, bueno, solamente vemos cómo salir de eso. Leí una vez de un empresario que tenía una fábrica muy grande en Estados Unidos y él en una noche se le llamó a él y se dijo: tu fábrica se está quemando. Entonces él vino ahí, miró la situación y era imposible atajar el fuego porque se iba a consumir todo. Y después la gente empezaron, los bomberos voluntarios, empezaron a trabajar a todo pulmón y en un momento dado le buscaron al dueño, ¿verdad? Y nadie le encontró. Y buscaron y después al final le encontraron en una esquina sentado y dibujando. Y el empleado no pudo entender qué es lo que va a dibujar acá si estamos luchando con el fuego. Y miró y le preguntó: ¿y qué estás haciendo? Y estoy dibujando mi nueva fábrica, dijo. Porque él vio que eso se va a quemar nomás. Entonces es imposible. Entonces él, en vez de llorar y de lamentar y todo eso, él estaba ahí ya dibujando la nueva fábrica que iba a hacer. Cuando hablamos de que nuestro problema podríamos convertir en una oportunidad, me hace pensar en un empresario también que una vez se puso enfrente de sus empleados y empezó la charla de esa manera. Dice a sus empleados, dice: para que un avión se vuela más rápido, ¿cuál es su problema? Se levanta uno y dice: su problema es el aire, eso es lo que le ataja. Entonces él dice: bueno, quitémosle el aire, entonces quitemos su problema. Y se miraron todo y dijeron: no, pero entonces va a caer el avión. Y sí, el avión usa su obstáculo, su problema, para irse adelante. Pero también el mismo obstáculo le impide ir demasiado rápido, o sea, hasta una cierta velocidad nomás. Entonces, si yo me encuentro en una situación de imposible, es importante que yo empiece a pensar cómo yo puedo usar esta situación en la cual me encuentro para algo positivo. Y quiero ir a la carta de los Filipenses, y siempre teniendo en cuenta que Pablo está escribiendo en ese momento de eso, él está, como él mismo dijo, preso, encadenado, él está incluso con angustia, y entonces él escribe a los Filipenses y dice: alégrense porque son del Señor. Esa es una frase que he analizado muchísimo porque las traducciones no hablan de la misma manera. Alguien dice, una
la más conocida, dice, alégrense y otra vez, o gócense y otra vez les digo, gócense. 2 veces repite. 2 veces repite, pero cuando uno va más al texto, al fondo, es alégrense porque son salvos, porque son del Señor. Sí. Y pensando en esa frase, este hombre tenía en su mente, acá estoy pasando difícil, es imposible salir acá, pero yo me alegro y quiero que ustedes se alegren por tener la salvación dentro. O sea, querido cristiano, tú que eres un cristiano, ¿pensaste alguna vez el valor grande que es cuando uno es salvo? O sea, esta posibilidad de que nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, que cuando partimos de esa tierra vamos a estar con el Señor, es algo tan importante que este hombre, estando en esa situación, él puede decir, alégrense por eso. Alégrense porque son del Señor, porque son salvos. Después habla lo que justamente habíamos mencionado en el es el capítulo 4. El versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Y aquí habla justamente de que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que hacer algo. Lo que tenemos, podemos hacer nuestra parte. Pide a los hijos de Dios que su testimonio, su vida, debe ser visto por todos los hombres. Su gentileza, cómo tratar a la gente. Pide no solamente alegrarse, sino dice, ustedes deben comportarse de una manera tal que la gente de afuera sean atraída a la iglesia, sean atraída al cristiano, sea en el trabajo, sea en la calle, al manejar. Hay tantas ocasiones donde uno puede ser mal testimonio, donde uno puede ser buen testimonio. O sea, en el tráfico, cuántas veces a alguien se acaba la paciencia en el tráfico. Acá nomás pocos semáforos tenemos, pero tenemos semáforos y si no te vas enseguida, te bocinan, porque hay alguien inquieto que... Entonces, ahí podemos ser un ejemplo. Dice, el Señor está cerca. Y aunque el Señor está cerca para su segunda venida, también debe estar cerca de nosotros todos los días. Dice, no se preocupen por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y yo pensé mucho en eso. Bueno, Pablo dice, primero no se preocupen, no significa no trabajar, no significa sentarnos, cruzarnos los brazos y que pasen las cosas, no. No debemos estar afanosos, preocupados, no se preocupen. Dice, pero pídanlo a Dios, si hay algo, pídanlo a Dios, pero con acción de gracia. ¿Y cómo yo puedo agradecer a Dios pidiendo algo? Parece que cuando nosotros pensamos en pedir es, por favor, Señor, y estamos medio con cara larga, con tristeza, y Señor, ayúdame. No, Pablo dice, con acción de gracia, agradecidos deben pedir. Entonces es un desafío muy grande para nosotros de pedir a Dios, primero no preocuparnos, después pedir a Dios, pero agradecidos. Y eso no es fácil. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En eso estoy muy de acuerdo, que la paz de Dios que hay dentro de nosotros cuando somos hijos de Dios es inexplicable, es imposible explicarlo, cómo uno puede tener una paz interior tan profunda, aunque en tu alrededor hay un desastre, aunque hay lamentos, aunque hay problemas, pero cuando estamos con esta paz, cuando estamos relacionados con Dios y Dios ha puesto este espíritu dentro de nosotros y tenemos esa paz, es algo tan increíble como nosotros, como hijos de Dios, podemos disfrutar de esa paz, una tranquilidad total. Hasta que algunos le preguntan, y he escuchado de una persona, una persona de Cepal, otro le dicen, que es un cristiano, le dice, mira, yo te he observado y tenés algo lo que yo no tengo. Y le dice el que no conoce a Dios personalmente, ¿verdad? Entonces, tenés algo, le dice al cristiano, que yo no tengo. Y eso debe ser, porque los cristianos debemos mostrar esa paz. Debemos mostrar a la gente que no conocen a Dios algo, lo que nos ocurre en nuestro corazón, que ellos no tienen. Y eso debe ser de tal manera que le atraiga a ellos, para que ellos pregunten y digan también, pero yo quiero tener esa paz, yo quiero tener eso lo que vos tenés adentro, aunque hay un desastre que estás pasando, aunque hay dificultad, no te quejas, tu gentileza sigue,
sos diferente. Esa tu actitud, eso debe ser conocida. La gente nos debe ver no solamente en la iglesia. No es que yo me voy a la iglesia, soy un santulón en la iglesia, ahí me porto bien, ahí saludo a todo el mundo, pero empieza el lunes y ya es otra vida. No, eso debe ser toda la semana, toda la vida. No tiene punto de parado, no tiene punto donde yo puedo ser diferente, después no necesito ser. Todos los días, siempre cuando me encuentro con gente, yo debo mostrar esa no preocupación, despreocupación, no preocuparme, ser gentil con la gente y mostrar realmente esa paz que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y me hace pensar, todo lo que mencionaste, lo dijo un hombre que estaba preso, ¿verdad? Que estaba, como ya mencionaste, que estaba sufriendo, que estaba pasando por angustias. Aún así, él llevó en cuenta quién era Jesús en su vida y pareciera ser que él le veía a Jesús en sus problemas, ¿verdad? O miraba cómo Jesús vería ese problema y tenía esa plena confianza de que Jesús era el que iba a encargarse de guiarle a él, de cómo tiene que ser. Y no solo eso, sino darle la fuerza para poder también animar a la iglesia, porque en ese entonces la iglesia le veía a Pablo como una referencia y lo que Pablo decía, ellos seguramente era muy importante para ellos, ¿verdad? Pero ahí nomás me lleva a pensar, Enrique, la manera en que, o sea, eso podría ser una pregunta. A veces nosotros oramos, no sé si seguramente vos llegaste ya a orar pidiéndole a Dios que te quite esa situación que estás pasando o que ya solucione todo, ¿verdad? Pero mirando un poco la vida de Pablo, él en ningún momento pidió eso. Él incluso enfocó su oración o empezó a enviar ánimo a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros a veces le pedimos a Dios que nos quite de una tormenta, de la situación que estamos. Y si Dios quiere usar realmente esa situación, ¿será que estamos pidiéndole bien entonces al decirle que nos quite de esa situación? ¿Será que muchas veces podemos desviar un poco la manera en que oramos a Dios o cambiar un poco de pensamiento, de no pedirle que nos quite, sino que nos ayude a... Que me abran los ojos, sí, ¿verdad? que nos ayude a entender por qué estamos pasando por esa situación. ¿Será? Yo pienso así, no sé qué decís sobre esa situación. Y ahí justamente va muy bien esa pregunta, ¿cómo podemos hacer para que ese problema se convierta en una oportunidad? Yo creo que ese es nuestro deber como cristianos, de que cuando estamos en una situación, tal vez pensamos y nos preguntamos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me toca? Se escucha mucho ese. Sí, se escucha mucho eso y no decir, bueno, Señor, quítame de eso. Pablo llegó en un momento dado, él dice, yo pedí 3 veces que me quite el aguijón, que siempre se piensa que es que él quedó semiciego cuando él estaba viendo esa luz. Pero hasta que el Señor una vez le dijo, no, eso es para tu bien, eso no te voy a quitar, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí cuando el Señor le respondió, él dijo, bueno, está bien. Entonces, eso es para su humildad, porque él prácticamente él no podía ni ver bien para escribir, ¿verdad? Porque a veces dice, yo con mi propia mano estoy firmando con letras grandes, ¿verdad? Entonces, querido oyente, muchas veces nosotros cuando nosotros hacemos nuestros viajes y visitamos a gente, encontramos eso de esas situaciones difíciles que la gente se encuentra. Y nuestra primera idea es cómo le podemos ayudar, ¿verdad? Cómo podemos ayudarle a salir de eso. Pero muchas veces deberíamos tal vez preguntarnos más o preguntarle a la persona, ¿pensaste alguna vez por qué estás en esa situación? ¿Qué puedes hacer ahí mismo donde estás? En este caso, cuando Pablo tal vez ni ha pensado en que eso iba a pasar, pero él empezó a alabar con Silas, empezaron a agradecer a Dios, cantaban ahí y Dios hizo su obra, le sacó y a través de eso se escuchaba su mensaje de vuelta, ¿verdad? O sea, Dios usó esa alegría de ellos para que de nuevo el mensaje podía llegar al carcelero, que no iba a llegar de otra manera, ¿verdad? Entonces el carcelero que ahora vio ese poder de Dios, entonces él dice, ¿qué puedo hacer? Porque si ese Señor es así, entonces yo quiero conocerle. Entonces,
es importante, querido oyente, que nosotros pensemos cuando estamos en una situación, cuando estamos ante un imposible que no tiene solución, por lo menos a nuestra manera. Entonces, pensando y preguntándonos y preguntando a Dios, ¿puedes decirme por qué estoy en eso? ¿Puedes ayudarme a entender por qué estoy en eso? ¿Y qué puedo hacer acá? ¿Qué quieres que yo haga? Los discípulos tenían que entregar, o el chico tenía que entregar su pescado, su pan, para que se sacie una multitud. Ahora, acá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que dar yo? ¿O qué puedo hacer? ¿O es simplemente me estás metiendo aquí en una situación para que yo pueda aprender algo? Eso podría ayudar un poco un pastor que estaba con una iglesia pequeña y él predicaba y la iglesia no crecía y había problemas. Entonces él se quejaba mucho a Dios. Él dijo, Dios, ¿cómo que si yo estoy fiel? Yo soy fiel, yo estoy procurando, oro, ayuno, hablo, predico y no hay solución. Entonces Dios le dio un sueño, que él tenía una piedra muy grande enfrente de su casa y cada día él empujaba esa tierra. Eso es lo que él vio en su sueño. Y era una piedra que jamás él podía mover. Entonces, pero él empujaba. Entonces, al final, en ese mismo sueño, él le pregunta a Dios, ¿y eso qué sirve? Yo jamás voy a poder mover esa piedra. Y le dice Dios, pero mira ahora tus músculos. Son mucho más grandes que antes. Yo te di esa iglesia pequeña, rebelde, para que vos madures y te quiero dar algo mucho más grande. Pero acá quiero que tus músculos espirituales crezcan, ¿verdad? Sí. Entonces, preguntarnos un poco en qué situación, o por qué nos mete Dios en esa situación, qué podemos hacer nosotros, qué quiere Él hacer con nuestra situación. Estamos ante un imposible, no sabemos cómo salir, pero ¿será que Dios me quiere enseñar algo? Así es, Enrique. Y esto justamente me lleva a hacerte una pregunta, que es lo que queremos hablar. Para que algo se vuelva posible, ¿qué uno tiene que hacer entonces como cristiano, como persona que quizás no está profesando una fe, o para que vea que cómo Dios puede obrar en su vida? ¿Qué una persona puede hacer? Cuando nosotros hablamos de resolver una situación donde reconocemos ya que somos incapaces, de que no hay salida, nos referimos a alguien que sí lo puede hacer. O sea, queremos que este imposible se vuelva posible. Hay un punto muy clave que es nuestra relación con aquel que es en este caso Dios, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo conectarme con Él? Muchas veces nuestra relación, y eso escuchamos también mucho de la gente en la consejería, en todo, dice, sí, yo creo en Dios. Cada vez que yo necesito algo, le pido y me da, o más o menos así. O sea, la gente muchas veces piensa que cuando yo necesito a Dios, le llamo. Pero como si Él es tu siervo, ¿verdad? Y Él tiene que resolver tus problemas. Pero lo que Dios quiere es que mantengamos una relación personal con Él. ¿Cuántas veces Jesús llamó a los discípulos y quería estar con ellos solos? A veces la gente venía y le fundían su intención ahí. Él tuvo que predicar de vuelta. Pero lo que nosotros necesitamos es una relación personal con Dios. Primero necesitamos conocer a Cristo como Señor y Salvador, para que obtengamos esta paz profunda, esa paz que nos llena, esa paz que nos haga conocer a Dios. Y una vez que lo llevamos, la Biblia lo llama también conversión. Necesitamos convertirnos a Dios. Y cuando una vez estamos en esa situación donde nos convertimos a Él, necesitamos mantener esa relación con Él y acercarnos. La Biblia nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará. Y yo quiero compararlo ahí con el Internet. Todos ya sabemos lo que es Internet, lo que es Wi-Fi. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero mandar un mensaje o quiero bajar un video o lo que sea, y veo que mi Internet tiene una sola rayita, entonces voy a mirar, ¿y dónde está el Wi-Fi? Me acerco más. Y cuanto más me acerco, sale otra rayita, y hasta que se llena. Y cuando estoy cerca del Internet, del Wi-Fi, hay
ahí todo corre bien, ahí se baja la película, el video, ahí yo puedo hacer llamadas, puedo comunicarme, hay una plena comunicación. Ahora, ¿qué sucede cuando yo me alejo? Cuando yo me alejo del Wi-Fi, poco a poco va más lento. Tarda más. Y tarda más y hasta dar la vuelta y nunca pasa nada. Y cuando nos vamos al campo sabemos demasiado bien, muchas veces no hay ni siquiera señal. Entonces cuando no hay señal no se puede hacer nada. El Internet es tan útil en ese sentido de comunicarnos, de hacer lo imposible posible. Hoy día yo puedo hablar acá y en Japón me escuchan, ¿verdad? Sí. A la vez son segundos y ni siquiera milisegundos y me comunico con alguien de Alemania, lo que sea, de Estados Unidos. O sea, es tan poderoso ese Internet. Entonces, pero para que esto suceda, yo tengo que estar en contacto, yo tengo que estar en conexión. El Internet tiene que estar ahí, porque si yo no tengo esa conexión de arriba del Internet, entonces no voy a poder hacer nada. Y así también es, querido oyente, si tú y yo queremos que nuestro imposible se vuelva posible, necesitamos una conexión sincera con Dios. Ahora, ¿por qué muchas veces no lo tenemos? Porque hay obstáculos. El Internet puede ser obstaculizado por mal tiempo, o sea, por tiempo nublado, puede ser obstaculizado por árboles, por una casa, por una pared, algo le impide, pero nuestro relacionamiento con Jesús no es eso, no es una pared, ningún árbol nos puede imponer, pero es el pecado. Es el pecado que muchas veces nos impide relacionarnos con Él. Cuando estamos en pecado, no podemos estar cerca de Dios. También me lleva a pensar que lo que mencionaste no es solamente creer, sino tener una relación con Dios, porque de creer todos creen, ¿verdad? Fácilmente sí. Te pueden decir, sí, yo creo, Él siempre está ahí cuando necesito, y de esa manera también uno puede con esto, ¿verdad? Entonces, para que uno pueda ver las cosas posibles de Dios para su vida, tiene que tener una relación con Dios, tiene que tener esa comunión con Él. Incluso en su palabra en Juan 15 habla mucho de permanecer en Él y en su palabra, ¿verdad? Tener esa conexión de estar siempre con Él, no separarse de Él, como ya mencionaste el ejemplo del Internet. Y eso de alguna manera nos ayuda a reflexionar un poco de cómo está nuestra relación con Dios, cómo podemos nosotros también encontrar esa relación. Sabemos que a través de su Hijo Jesucristo podemos tener nosotros relación con el Padre, podemos también crecer y saber qué actitud poner ante una situación que puede ser difícil o puede ser imposible ante nuestros ojos. Pero qué gusto saber que tenemos a alguien que está ahí para ayudarnos y que nos dice, si confían en mí, si permanecen en mí, yo les haré ver muchas cosas que ustedes no pueden entender, pero van a poder disfrutar de los milagros que Dios puede hacer en la vida, ¿verdad? Sí, justamente cuando hablamos del Internet, que es algo tan positivo, también ese mismo Internet hoy día nos ha quitado y se ha impuesto en medio de nosotros y Dios. Hasta hoy me hace pensar y reflexionar lo que dijo hace poco el pastor Walter Neufeld, que es un hombre muy conocido. En una prédica él empezó así, dijo, estamos en un tiempo donde nadie más reflexiona. No hay más tiempo para reflexionar. Vos vas en un lugar donde la gente espera al médico, están esperando a ser atendido. ¿Qué hacen? Todos con celular. Y nadie toma ni siquiera una revista para leer. Nadie va a tomar una Biblia para leer. Nadie va a tener tiempo para estar en silencio y pensar en Dios. Sino es todo celular. Entonces, así mismo como el Internet, vuelvo a decir, es muy útil. También en nuestro tiempo el Internet, el celular es algo lo que realmente nos impide, y muchas veces solamente pasando, haciendo pasar por cosas que no te edifican. Entonces, yo pregunto, querido oyente, cuando estás ante un imposible, ¿qué tal está tu relación con Dios? ¿Cómo te relacionas? Y otro tema muy importante, ¿de qué estás llenando tu mente? Cuando nosotros recién nos habíamos casado, nunca me olvido de eso, nosotros teníamos
El horario, 4:30 era nuestra hora de levantar, tomamos un tiempo con Dios, oración, teníamos un tiempo de lectura bíblica con mi esposa, y después tomamos el mate y prendimos el noticiero. Y un día le dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué lo que nos sirve ese noticiero? Es todos los días lo mismo. Una matanza acá, un robo allá, un asalto, violación, y todo es negativo. Y yo le dije, nos estamos llenando la mente con basura a la mañana, con todo es negativismo. ¿Y dónde quedó esa parte de oración, de estar en contacto con Dios? Entonces dijimos, bueno, vamos a ver noticieros, y vamos a ver mediodía por lo menos, o algo más tarde, pero en esa mañana, para que yo pueda salir de casa con fuerza, con ánimo, rompiendo los imposibles, dándolo a Dios, con ese noticiero negativo, llenando mi mente, no voy a poder. Entonces, es muy importante, querido oyente, ¿con qué llenas tu mente? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? ¿Y con qué estás llenando tu corazón? Por eso, cuando hablamos de resolver los imposibles, hacerlos posibles, necesitamos cuidar mucho lo que escuchamos, lo que vemos, y si estamos en pecado, nuestra relación debemos cuidar con Dios, porque es Él lo que va a resolver. Pero Él no resuelve muchas veces también, porque no estamos en contacto. Decimos que sí, oramos, nos quejamos a Él. Pablo dice, con actitud de gracia. Pídanle, pero con actitud de gracia. Y en su palabra mismo dice también que separados de Él no podemos hacer nada, Sí, ¿verdad? así Entonces, es. llevar en cuenta eso y identificar cuáles son las cosas que nos impiden tener esa relación con Dios, o tener un tiempo con Él que nos ayude a ver las cosas posibles en Él, y de esa manera crecer también de nuestra fe en Él, ¿verdad? ¿Qué te parece si escuchamos una canción más y después ya entramos en la parte final de lo que es nuestro programa hoy? Así es, 45 minutos de la hora 8 de la mañana, estamos ya en la parte final de lo que es nuestro programa, y para ir avanzando queremos hacer una última pregunta. Te quiero hacer una última pregunta, Enrique. ¿Qué hay de esas personas que se quedan o se mantienen en esa situación, en su situación imposible en su vida? Cuando vemos la situación de nuestro personaje de Pablo, podríamos responder esa pregunta de esa manera: es su mentalidad, es falta de estar bajo el canal de Jesucristo, de donde viene la fuerza. En el versículo 8 del capítulo 4 él dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen, en esto pensad. Y después sigue: todo lo que aprendiste de mí, lo que recibieron de mí, lo que escucharon de mí, lo que vieron de mí, esto hagan, y la paz de Dios estará con vosotros. Hemos hablado en el capítulo anterior, hemos hablado de la importancia de estar bajo el canal en este caso de internet, como comparando eso. Ahora, cuando queremos nosotros estar cerca de Dios, cerca de esa fuente que nos va a resolver, en cuanto a tu pregunta, ¿por qué muchas personas no salen de ese imposible? Es su alejamiento de Dios. A mí me ayudó mucho. Una vez estuve leyendo un libro de un albañil. Un albañil, él había recibido a Cristo, tenía esa paz de Cristo en su corazón, estaba contento y todo, pero él quería acercarse más a Cristo, y él siempre lo pidió a Cristo: ¿cómo puedo acercarme más a ti? Yo quiero disfrutar más esta bendición para que mis imposibles se hagan posibles. Entonces parecía que nunca Dios le respondió. En una mañana, cuando después de una hermosa lluvia a la noche, él llega a su lugar de trabajo, y de repente es como si Dios dice: espera, mira los baldes, los baldes de albañil. Entonces él se detuvo y le miró a los baldes que habían quedado ahí el día anterior. Y como muchas veces los albañiles tiran sus baldes por ahí, ellos también habían tirado sus baldes ahí. Entonces vio que un balde estaba al revés, y le hizo pensar: bueno, eso no tiene agua. ¿Por qué? Porque no está hacia Dios su boca.
Otro estaba inclinado, tirado es inclinado, tenía algo de agua. Otro sí que estaba bien parado y tenía mucho más agua, recibió mucho más de la fuente. Pero había otro que estaba bajo la canaleta, ese sí que estaba rebosando, ese estaba lleno. Entonces él dijo, gracias a Dios por responder mi pregunta. Yo necesito tender mis ojos hacia ti, extender mi vista hacia ti. Necesito estar bajo ese canal. Necesito estar en ese lugar también donde puedo ser bendecido. Querido oyente, muchas veces estamos en lugares donde no está el canal. No necesariamente solo es la iglesia, pero si tú te reúnes con personas borrachos, groseros, personas que no viven la vida cristiana y estás todo el día con ellos, no es precisamente el lugar donde está el chorro de Dios, de esa bendición que te va a resolver los imposibles. Ahora, si la Biblia exige congregarme con cristianos, puede ser en la casa, puede ser en el trabajo, puede ser en la iglesia. O sea, nos habla de que la importancia de que nosotros estemos también reunidos con personas quienes están de la misma manera como nosotros, quienes tienen esa relación con Dios. Entonces, si yo me acerco a Dios, si estoy bajo ese canal de bendición, mis imposibles van a ser posibles. Y a veces imposibles se convierten en el mismo lugar como una oportunidad para ser una bendición en esa situación que uno está. Por ejemplo, alguien en un accidente ha perdido un brazo, lo que sea. Entonces, ya no va a recuperar su brazo, es imposible. Pero de repente Dios le quiere usar para testificar. Cuando él se acerca a Dios y él a partir de ahí puede ver esa situación, cómo yo puedo usar esa situación para que el mensaje de la palabra de Dios sea predicado, para que mi vida también esté en abundancia, esté viviendo en abundancia, con brazo o sin brazo. Yo creo que muchas veces estamos mal agradecidos por la situación que estamos, pero si uno se imagina en una peor situación, entonces uno puede estar agradecido, porque él tal vez pierde un brazo, pero el otro ni pierna tiene él por lo menos puede caminar, entonces no tiene ningún brazo. Entonces siempre imaginando un poco una situación más difícil nos ayuda también a decir, yo estoy bien todavía eso, y yo puedo usar esto como una bendición para muchos, para animarle a otros, porque muchas veces las personas que están con una discapacidad, por ejemplo, ellos son los más felices porque tienen esta relación con Cristo y animan a otros. Entonces, cuando tu pregunta es, muchas personas se mantienen en los imposibles, es por lo que tal vez llena su mente justamente con lo que hemos dicho, con noticias negativas, con negativismo, llenan su mente con pasatiempo. Muchas veces en el celular es solamente pasar tiempo. Pues el tiempo pasando, uno no ve nada útil, pero uno no se toma tiempo para conectarse con la fuente. Incluso se podría decir, así para ir concluyendo, se podría decir que muchas personas también, yo diría que a muchos les gusta estar en la situación donde están, no quieren salir de ahí. Entonces, por un lado vemos a un Dios que puede hacer muchas cosas posibles, y por otro lado vemos al ser humano que necesita, pero no quiere soltar o no quiere entregarle eso a Dios y de esa manera cambiar o encontrar una solución para su vida. Entonces, yo veo así, ¿verdad? Dios está dispuesto siempre a ayudarnos, pero justamente siempre mencionamos eso, que no es un Dios que te va a obligar a hacer algo, no es un Dios que te va a imponer algo, sino que Él de alguna manera creo que espera que el ser humano dé ese paso de te entrego a vos, yo no puedo más, quiero salir de esa situación y necesito tu ayuda, ¿verdad? Esa actitud de humildad, esa actitud de humillarse ante Dios y decir, yo no puedo con mis propias fuerzas. Eso es lo que yo creo que Dios necesita de la persona para que pueda encontrar una solución a su vida y pueda también experimentar lo que Dios pueda hacer posible, ¿verdad? Sí, y cuando hablamos de eso, lo que estás diciendo justamente es este acercamiento a Dios, no es algo que cae del cielo así nomás, sino cuando vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, teniendo en cuenta el sistema que tenían los judíos de acercarse a Dios,
En aquel momento era mucho más complicado que hoy día porque tenían que ir al templo, tenían que llevar su ofrenda, su sacrificio. El templo tenía primero un patio donde podían entrar todo, no había tanto problema. Después era el lugar santo, ahí sí había ya requisitos, solamente judíos, un lugar seguramente solamente hombres podían entrar incluso. Entonces, pero cuando querían acercarse más a Dios, donde realmente ocurrieron los milagros, el lugar santísimo, primero no era cualquiera lo que iba a entrar ahí, sino era un sacerdote, el sacerdote principal, y él con mucha limpieza, incluso había detalles que tenían que tener ropa limpia, que tenía que tener perdón de pecados, tenía que hacer tal sacrificio para perdón de pecados, y era todo un trámite para entrar en ese lugar, y ahí Dios hizo los milagros, ahí Dios hablaba a la persona. Y ayer me contaste, Micha, una novedad que yo nunca había estudiado ni escuchado, que inclusive se le ataba una piola por la pierna. Pero contá un poco esa parte, ¿cómo era eso? No, ese era una parte también de lo que tenían que hacer para entrar. Le ataban una piola, entonces si el sacerdote no hizo todo lo que tenía que hacer para entrar a la presencia. Quiso entrar con pecado, ¿verdad? Si quería entrar en la presencia de Dios y no estaba bien, no hizo bien algo o estaba mal en su vida, entonces ahí mismo incluso podía caer y morir. Y ahí le sacaban con la piola, porque nadie podía entrar así. Ahora, cuando vemos esto ha cambiado. Eso ya no, hoy no necesitamos entrar en ese proceso en un templo para acercarnos a Dios. Hoy, en el lugar donde tú estás, puedes acercarte a Dios, sea el templo, sea afuera, sea en la calle, sea en el trabajo, no importa en qué lugar. Ahora, algo lo que no ha cambiado, que es necesitamos ser perdonados, necesitamos ser limpios del pecado. Eso nunca cambió. Eso sí o sí hoy también. Yo no puedo estar en presencia de Dios con pecados que yo sé bien que no se arreglaron, que no se confesaron, que están ahí latente, y Dios no se deja acercar porque Él es santo, santo, santo. Entonces, si yo quiero acercarme a Él, sí o sí necesito limpieza de corazón. Eso no ha cambiado. Así es. Quizás podríamos hablar mucho de este tema, podríamos agregar muchas cosas, pero tenemos un tiempo que se acerca ahí el término del programa, y nosotros entre medio del programa habíamos preguntado a algún oyente o a los oyentes que puedan compartir si tienen un pedido o también una situación personal para compartir con nosotros y poder nosotros orar, ¿verdad? Y quiero leer, dice: pedido de oración por Gloriana por sanidad física. Su esposo pide por ella, por sanidad. Después también pedido de oración por más fe y confianza en Jesús. Y por último, una persona dice: para mí salir de la tristeza es imposible, me está matando poco a poco porque falleció un familiar, ¿verdad? Entonces, esas personas, agradecemos a esas personas por compartir, por abrir su corazón y de esa manera también ser parte de este programa y abrir su corazón para que podamos nosotros orar. Y quiero entregarte este espacio, Enrique, si puedes guiarnos en una oración para poder terminar el programa. Agradecerle una vez más a cada oyente que estuvo ahí atento. Los que quizás no se animaron a escribir, saben que pudieron llevar algo de la palabra de Dios. Y de esa manera también orar por la vida de cada uno de ellas, ¿verdad? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias en este momento por habernos bendecido en esta hora, y también a nuestros oyentes. Sabemos que hay muchas personas que están ante imposibles, y tenemos aquí el pedido de Gloriana. Señor, pedimos por su sanidad física. Ella está pasando por un momento que tal vez piensa que es imposible, pero tú tienes este poder, esta fuerza de darle salud. Eso es lo que está pidiendo ella, y le pedimos en tu nombre, Jesús, que tú lo puedas tocar su cuerpo, que tú puedas darle sanación. También por esta otra persona que está pidiendo por fe, por confianza en Jesús. Eso es lo que muchas veces nos cuesta, Señor, confiar, tener esa confianza plena en ti. Ayúdale a esa persona también que lo ha pedido. Y también te pedimos que tú puedes dar de nuevo la alegría a la otra persona que nos envía el mensaje, donde ha partido un familiar, y que se quedó con esa tristeza, no sale de esa tristeza. Que tú puedas darle momentos de alegría, momentos donde puede
pasar este tiempo de luto y pueda avanzar en su vida y ver este imposible como algo posible, que puede pasarlo, que pueda volver a llevar una vida normal, una vida donde no se va a olvidar tan fácilmente, pero una vida donde puede sobrellevar esa carga. Bendiga a esas personas que se han manifestado con sus pedidos de oración, y te damos gracias, Señor, también por todo eso, lo que tú has escrito en tu palabra, lo que tú nos has dejado, y que nos has mostrado en tu palabra que lo imposible se puede volver posible. Hemos visto esto en un hombre que era como nosotros, que era un hombre normal, pero que él pudo decir: para mí el vivir es Cristo, para mí el morir es ganancia. Y él mismo dijo: todo lo puedo en Cristo. Señor, esto es lo que queremos, que esto ocurra también en nuestra vida. Bendiga a cada oyente que nos ha acompañado en esta hora, y que realmente tu palabra puede seguir haciendo milagros, quitando esos imposibles o convirtiendo en algo que sea útil para su vida. Eso pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Enrique, gracias, Ruth, Matías. Querido oyente, gracias por estar presente siempre y apoyándonos en cada programa. Dios mediante, vamos a estar nuevamente compartiendo contigo el próximo sábado. Que Dios pueda bendecir tu día, que Dios pueda darte la fuerza y pueda bendecir también tu familia. Nos vemos en el otro sábado. Bendiciones.